Oiga, necesito que me escuche bien. ¿Usted es latino? Entonces, lo que voy a decir, usted lo ha vivido. Todo. Absolutamente todo. Y si dice que no, está mintiendo. Porque en las familias latinas pasan cosas. Cosas que en ningún otro lado pasan. Cosas que no tienen explicación. Cosas que si las cuenta, nadie le cree. Pero nosotros sí nos creemos. Porque a todos nos pasó. ¿Verdad que sí? Agárrese el sombrero. Porque esto va a doler de la risa. Empecemos por las reuniones. Las famosas reuniones familiares latinas, que son una cosa única, una experiencia que no existe en ninguna otra cultura del mundo. Primero que nada, la hora. En una reunión latina, la hora no existe. Dijeron las 2 de la tarde. A las 2, solo están los anfitriones, solos, poniéndole manteles a la mesa. A las 3 llegan los primeros y llegan diciendo, ¿ya llegamos tarde? No, están llegando a tiempo latino. A las 4 llega la mayoría y a las 5 llega la tía. Esa tía que siempre llega tarde, siempre, a cada reunión, a cada bautizo, a cada cumpleaños, siempre tarde. Ay no, y siempre con la misma excusa. Es que me tardé arreglándome. 40 años con la misma excusa. 40 años. ¿Verdad que sí? Y llega como si nada. Como si fuera la primera en llegar. Saludando a todos. Dando besos. Contando chismes. Como si no hubiera hecho nada malo. Híjole. Y la abuela. La abuela cocinó para un ejército. Son 10 personas. La abuela cocinó para 100. Hay arroz para toda la colonia. Hay frijoles que no caben en la olla. Hay carne que alcanza para 3 días. Y la abuela parada en la cocina, diciéndole a todo el mundo, sírvase más. ¿Ya comió? ¿Quiere más? Coma más. Está muy flaco. Usted sabe de qué hablo. Y usted ya comió 2 platos. Y todavía le están poniendo más. Porque si no come más, la abuela se ofende. Y con la abuela no se juega. No me diga que no. Y el tío. El tío que en toda reunión saca la guitarra. Ay no, nadie se la pidió. Nadie dijo, oye, toca algo. Pero ahí está el tío, con su guitarra, cantando canciones viejas, desafinado, con todo el volumen que tiene. Y todos aplaudiendo. Porque ¿qué más van a hacer? ¿Verdad que sí? Y los primos corriendo, desde que llegan hasta que se van, corriendo por toda la casa, por el jardín, por la cocina, por donde sea, tumbando cosas, gritando, y nadie los para, porque en reunión latina los primos mandan. Eso es ley. Y la hora de irse. Esa es la más graciosa de todas. Dijeron nos vamos a las 8. A las 8. Dicen, bueno, ya nos vamos. Y empiezan a despedirse. Esa despedida dura 2 horas. 2 horas de despedida. Híjole. Porque en familia latina, despedirse no es fácil. Hay que abrazar a todos. Hay que contar el último chisme. Y cuando ya están en la puerta, alguien dice, oye, se me olvidó contarte. Ay, no. Y ahí van otras 2 horas, en la puerta, parados, en la puerta, hablando, hasta la medianoche. Usted sabe de qué hablo. Porque en familia latina, nadie se va cuando dijo que se iba. Nadie. Eso no existe. ¿Verdad que sí? Y ahora hablemos de la mamá. La mamá latina. Una mujer única en el mundo. Una mujer con poderes especiales. Poderes que ninguna otra mamá tiene. El primero y el más famoso de todos. La chancla. La chancla latina no es un zapato. Es un arma. Un arma de precisión. La mamá la agarraba y la lanzaba desde cualquier ángulo. Desde la cocina, desde el cuarto, desde el otro lado de la casa. Y siempre llegaba, siempre, con una puntería perfecta, que ningún militar tiene. No me diga que no. Y uno corriendo, zigzagueando, escondiéndose detrás de los muebles. Y la chancla llegaba igual, como si tuviera GPS, como si la mamá la programara.
La chancla latina tenía tecnología que la NASA no ha descubierto. ¿Verdad que sí? Y el cinturón del papá, ese cinturón que colgaba en la pared, solo colgaba ahí, sin hacer nada. Pero uno lo miraba y ya sabía lo que significaba. ¡Híjole! No hacía falta que dijeran nada, solo lo miraban a uno. Luego miraban el cinturón y uno ya se portaba bien. El cinturón era psicológico, ni siquiera tenía que usarse. Con solo existir, ya funcionaba. Pero el arma más poderosa, más que la chancla, más que el cinturón, era la mirada. La mirada de la mamá latina, esa mirada que decía todo, sin decir una sola palabra. Usted sabe de qué hablo. Estabas en misa, estabas en el súper, estabas en casa, de visita, y hacías algo malo. Y la mamá te miraba, solo eso, te miraba, y el mundo se detenía. ¡Ay, no! Y uno entendía perfectamente todo lo que iba a pasar cuando llegara a la casa, que era lo peor de todo, porque la mamá no te regañaba ahí. La mamá decía, espérate que lleguemos a la casa. Híjole, esas 6 palabras cambiaban el día completamente, porque uno tenía que esperar. Tenía que ir en el carro callado, tenía que llegar a la casa, tenía que esperar que la mamá dejara las bolsas, se cambiara los zapatos, y entonces sí. Entonces llegaba el regaño. Pero a veces la mamá llegaba a la casa y se le olvidaba, y uno no decía nada. Uno se iba despacito a su cuarto, cerraba la puerta con cuidado y daba gracias a Dios. ¿Verdad que sí? Pero había otras veces que la mamá no se olvidaba. La mamá llegaba, dejaba las bolsas, se cambiaba los zapatos y decía, ¿y tú qué te crees? ¡Ay, no! Y ahí sí no había escapatoria. Y la mamá regañaba con todo, con voz, con manos, con chanclas si era necesario. Pero siempre terminaba diciendo, lo hago porque te quiero. Usted sabe de qué hablo. Y ahora el papá latino y el televisor. Esa es otra historia única, que solo pasa en familias latinas. El control del televisor era del papá, solo del papá. No se negociaba, no se discutía, no se preguntaba. Era suyo, punto. ¿Verdad que sí? Y el papá lo agarraba desde que llegaba a la casa y no lo soltaba, ni para comer. Lo tenía en la mano, comiendo. Lo tenía en la mano, durmiendo, porque el papá dormía, con el control en la mano. Pero ojo, el papá no estaba dormido. El papá descansaba los ojos. Esa era la versión oficial. ¡Ay, no! Descansaba los ojos, con la boca abierta, roncando, pero descansando los ojos nomás. ¡Híjole! ¿Y si alguien se atrevía a cambiar el canal? En ese momento, cuando el papá supuestamente dormía, los ojos se abrían solos, inmediatamente, sin falta. ¿Quién cambió el canal? Nadie, papá. Nadie lo cambió. Estabas dormido, no estaba dormido. Estaba descansando los ojos, ¿verdad que sí? Y ponía su canal de vuelta. Cerraba los ojos de nuevo. Y en 30 segundos, roncando otra vez, y el papá veía las noticias. Siempre las noticias. ¡Ay, no! Nadie quería ver las noticias. Nadie en esa casa. Pero el papá ponía las noticias. Y todos sentados viendo noticias, cosas que no entendían. Problemas de otros países, economía, política, todo lo que a nadie le importaba. Pero ahí estaban, viendo noticias. Porque el papá mandaba. No me diga que no. Y había una sola manera de ver lo que uno quería. Esperar a que el papá se durmiera de verdad. Y uno esperaba, pacientemente, 5 minutos, 10 minutos, que los ronquidos fueran parejos. Y entonces, despacito, muy despacito, se estiraba la mano hacia el control. Y justo cuando uno lo agarraba, los ojos del papá se abrían. ¿Qué vas a hacer?
Nada, papá, nada. Solo acomodaba el control, que se estaba cayendo. Y el papá lo miraba y cerraba los ojos de nuevo. Y uno se quedaba sin canal, sin noticias, sin nada. Usted sabe de qué hablo. El papá siempre ganaba. Y eso es solo el principio. Porque en familia latina hay mucho más. Las visitas de los tíos, la comida de la mamá. Eso viene en la parte 2. No se la pierda. Yo soy don Típico. Del campo vengo. Y la verdad traigo. Nos vemos pronto.